podcast Mente en Contexto. De nuevo estamos aquí con... Oye, cabrón, no dije tu nombre hace rato, güey. Sí, es de eso que me estoy dando cuenta, entonces Te yo lo creo voy a que... poner aquí abajo, Ajá, aquí abajo te lo voy a poner. Se llama... Guillermo Romo, güey. Ah, ¿ya lo dices? Ah, la Ya verga. soy Ok, Guillermo Romo, güey, para mi ámbito profesional, para los ok, compas, Gare, ok. güey. Sí, Y el día de hoy, nos vamos a poner más hardcore. Si el pasado estuvo bueno, sí, del tema del medicamento, el efecto placebo, la ansiedad y todas quedaron esas mamadas muchísimas que van a ideas al seguir, aire, ajá, demasiadas ideas al aire. viene algo más interesante. Creo que esta es una de las situaciones, lo voy a compartir con ustedes, que más miedo me da abordar. ¿Por Nos, qué? nos. Es una situación que está en nuestra cultura desde que nacimos y que el criticarlo nos va a llevar a problemas con nuestras tías. Exactamente. Estábamos hablando de Tías, la... abuelitas, mamás, sí, posiblemente la mayoría de nuestro círculo social, sin No, estudios el mío ya no, güey. universitarios. El mío ya no. El mío, la neta, ya no. Hablamos de la religión. Y no hablamos, a ver, aquí me gustaría hacer un disclaimer, no vamos a hablar de la parte espiritual. La parte espiritual yo la respeto completamente y creo que cada uno de nosotros tiene que llevar esa guía espiritual de manera de acercarnos a lo que nosotros consideramos pleno. Yo hablo de la religión como esta Organización, construcción de organizaciones sociales que regulan nuestra conducta con juicios y con supuestos que no pueden ser comprobados de ninguna manera, cayendo en falacias que lo único que han hecho es que la sociedad se ha vuelto más o menos saludable en cuestión conductual. ¿Por qué? Porque por ejemplo, entrando en tema de volada, una de las mayores estigmas o tabú con el sexo está totalmente delimitadas por relacionado la religión. con la religión. ¿El sexo en qué? Desde el mismo acto sexual hasta la identificación de tu misma preferencia, que ya está sujeta a una situación de juicio de personas que de cierta manera, en su ignorancia, porque es ignorancia, niegan la realidad. ¿A qué me refiero con que niegan la realidad? Están inmersos en su dogma que no les permite ver más allá y saber que hay ciertas situaciones que no es tan importante el prohibirlas o el decir esto está mal, sino en realidad el saber por qué está pasando. Ojo, algunas religiones han sido modificadas, no vamos a hablar exclusivamente de una, sin embargo creo que nuestra educación nos va a A inclinar inclinar muy siempre hacia una. severamente hacia la parte, sobre todo occidental, y también judío-cristiana, ¿vale? ¿Qué piensas de la religión tú? Yo ya expliqué y menté madres. Pues bueno, o sea, primero para poner en contexto, yo creo que todos, si no conoces tu historia, estás condenado a repetirla. Simón. Entonces, la mejor manera que yo creo para abordar la religión siempre es empezando un poco por su historia. Hablamos primero, como dijimos, que nos íbamos a inclinar, ya voy a caer como gordo en tobogán directamente a una. Vámonos. Vámonos, directo. El catolicismo, que es de la que se derivan, bueno, judaísmo, perdón, que es de la que se Exacto. derivan muchas otras religiones. Yo creo de la religión actualmente como alguien que la profesó durante mucho tiempo, 5 años para ser exacto, un poco más, siendo inclusive alguien que daba clases Ah, ok. de esto. Y también lo puedo exponer como una persona que actualmente pues ya no profesa absolutamente nada de eso. Obviamente, como comentabas, conservo mis mismas creencias espirituales. Tengo que creer en algo, evidentemente, Te voy para... a voltear, no me hagas caso. Ajá. Sí, ok. Pero sí es un tema muy delicado. Históricamente, bueno, la religión se deriva del judaísmo, una persona que llega, De la que vamos a hablar, de ajá. la que vamos a hablar inicialmente y de aquí nos vamos a derivar a más porque pues, me he dado a la tarea de investigar muchas otras religiones después de esos 5 años de no investigación, vaya. Algunos Ajá. entenderán la referencia, los que nos conocen, nosotros pues, después se las revelaremos. Te creo que fan. Entonces, pues llega en un contexto en el que el judaísmo es una religión que controla todo, que todo tiene que ser bajo su dogma, bajo sus leyes. Llega una persona que habla de amor, que habla de unidad y de decisión no propia, pero sí bajo un estigma un poco más liberal para esos tiempos, en los cuales si no Pero ¿por qué compaginas, no propia? porque Aquí sí va a ser más debate, sí, sí, porque sí, los dos tenemos, ajá. puntos de vista muy diferentes. No propia, ¿por qué? Porque cuando esta persona llega
a la historia de nuestros años actuales, del AC y DC, cuando esta persona llega, comienza a profesar algo muy diferente. El judaísmo estaba totalmente basado en la ira de Dios. ¿Sí? Todos dicen, Dios es amoroso, Dios no es amoroso. ¿Sí? Primera cosa, Dios no es amoroso. ¿Sí? Simón. Empezamos. Si nos vamos a las referencias bíblicas o históricas, tanto apócrifas como publicadas y aceptadas oficialmente, Dios es un Dios iracundo, el cual solamente tiene bendición para su pueblo, destrucción para los que están en contra de él, y que siempre va a pedir exclusividad. ¿Sí? Es un Dios envidioso, es un Dios iracundo, es un Dios celoso y es un Dios que castiga. ¿Ok? Entonces, cuando llega esta otra persona, llega a hablar de amor. Exacto. Algo que, digamos, todas estas personas, judaísmo, no había el término en ese momento, quiero pensar que algo así se desarrollaba, tienen una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? Hacia su religión. Me tratan de menos solamente las personas que se dicen tener mayor conocimiento teológico o ser bendecidos por Dios o ser el pueblo elegido, tienen el derecho a ser privilegiados. El resto de nosotros simplemente pues podemos ser esclavos, podemos ser personas de una clase social baja, no tenemos derechos y simplemente seguimos como borrego lo que ellos nos mandan. ¿Por qué? Porque mantienen nuestra sociedad unida. Llega esta persona a hablar de amor, a hablar de libertad, de tener decisiones medianamente propias. ¿Por qué? Porque también tiene una doctrina, ¿sí? Esta persona te pone límites. Te hablo de amor, te hablo de un poco más de libertad a comparación de la religión que tú profesas actualmente, pero tienes que seguir estos estatutos. Es que ahí es donde queda, Ujú. está mi crítica. Di Ay, se me fue la palabra. Vemos muy divino a Jesús. ¿A qué me refiero? Lo vemos como el artífice, Ujú. cuando en realidad también hay otros estudios que muestran que simplemente era un rebelde. Exactamente, Y al esa ser un referencia. rebelde, se le sale del guacal, empieza un movimiento, probablemente él sin saber qué pedo, comienza el movimiento, empieza a ser incómodo para las esferas de poder en ese momento, lo mandan crucificar pensando que van a cortar esa hierba mala. ¿Y Y qué crean un mártir. pasa? Exactamente, y cuando crean un mártir quedan de como de verga, güey, ¿qué hacemos? Y hacen lo que, porque ahorita voy a abordar ese tema, hacen lo que ha venido haciendo desde hace mucho tiempo y que ha sido funcional. Comienzan a integrar todas esas costumbres, todas esas ideologías que había dejado este hombre muerto en la cruz para amoldarlos a lo que funciona, para volver a controlar a toda esta gente que se salió del dogma De control, anterior. exactamente. ¿Por qué? Porque entendamos, sí, una de las principales referencias, por lo menos en el occidente, es el judío cristiana. Tiene que ver con un Dios en un Antiguo Testamento y un Dios En el en Nuevo un Nuevo Testamento. Testamento. Va. Sin embargo, la religión va desde antes. Y si yo te digo a ti que viene la religión del chisme, te quedas así como de a ver, ¿cómo? ¿Por qué? Porque incluso está implícita en nuestra misma supervivencia. ¿A qué voy con nuestra misma supervivencia? Anteriormente en las estepas había más género Homo sapiens, Neandertal, que estaban conviviendo en el mismo momento. Llegó un momento donde el Homo sapiens se empezó a expandir y llegó este choque con los neandertales que no se entiende o no se ha llegado a entender cómo fue que fue su extinción. Homo erectus. ¿Vale? Homo erectus, antes del Homo sapiens. Ajá. Ujú. No, el neandertal, los dos coexistieron, el sapiens y el neandertal. Hay una teoría que dice Y que el Homo sapiens, bueno, entre ellos estuvo el Homo erectus. ajá, bueno, Exactamente. también hay Ajá. vestigios, Ah, ok, ajá. vale. Ujú. Pero Te sigo. Ajá. los que estuvieron así como muy en época, pues, fueron Sí, esos dos, neandertal y Homo sapiens. donde algunas dicen que el neandertal no alcanzó a adaptarse a los cambios climáticos y otra que el Homo sapiens hizo la primera extinción global, donde el neandertal tenía mayor capacidad Física. física que el Homo sapiens. ¿Qué pasó? En el Homo sapiens empieza a generar esta idea de unión con una persona o un ente que los Les da supremacía ante y los que demás. los une para ir contra otras personas, otras culturas en este caso. Incluso comerse a culturas que no quieren estar dentro de la misma ideología. ¿A dónde quiero llegar con esto? De cierta manera nosotros estamos capacitados para tener contacto entre 50 y 100 personas solamente. Con 50 o 100 personas no podías tú lograr una opinión conjunta o homogénea para poder lograr
una extinción como el neandertal. ¿Qué fue? No es que lo hayan encontrado, no es que haya existido una esfera de poder, sino que vieron esos Homo sapiens en su momento que funcionaba. Y entonces crearon una idea más grande que un grupo de 100. Lo estamos haciendo por esta idea. Esta idea se empezó a generalizar, se empezaron a juntar más aldeas, más culturas. Se convierte en un dogma para todos. Exactamente, y ahora sí. Y de ahí ya empieza la funcionalidad de la religión, no como la conocemos, sino como de, güey, es que, ¿sabes qué? Empezaba desde el chisme. ¿De dónde estoy sacando estas referencias? De Sapiens, Ujú. de Monos a Dioses, de Harabi, no sé si lo Sí, has oído. sí, sí, sí. Y al fin del día dice que empezó con un chisme, fue, nos quieren matar ellos a nosotros, un enemigo común. Y al tener un enemigo común, O órale, causas unidad. todos, exactamente, que se fue desarrollando a tener una herramienta, una estrategia de dominación social que busca que los individuos no salgan de su huacal y que puedan lograr objetivos en En base a una conjunto y en masa. ideología. Exactamente. Y llegamos a este punto de la religión judio-cristiana, donde la divinización del sujeto Cristo es darle demasiada responsabilidad a una persona que probablemente no sabía qué estaba haciendo. Exactamente, o sea, no sabía lo que iba a trascender, Exactamente. pero hay algo que se me hace muy curioso, muy interesante, es exactamente el punto en el que llegó. Mm. Eso es algo crucial en el desarrollo de la teología actual a nivel mundial, el punto y el tiempo en el que llegó. Un punto donde los judíos estaban oprimidos por un imperio romano en constante apogeo y crecimiento y un imperio romano liberal, ¿sí? Politeísta, ¿sí? Yo permito que conserves a tus dioses siempre y cuando demuestres que tienes fidelidad hacia mi imperio, que respondes hacia un solo hombre, el Lo emperador. que es del César al César. Exactamente. Ujú. Ahora, esta persona llega en un momento crucial y comienza una revolución que tal vez ni siquiera él sabía que era consciente de lo que estaba causando y comienza a seguir una causa que tal vez fue auto atribuida Ujú. para comenzar a convencer a los demás. Es lo mismo que pasa actualmente con las minorías, cuando esa minoría realmente es una mayoría. ¿A qué me Ah, refiero? sí. Por ejemplo, actualmente un tema, no quiero abordarlo, ni tengo opiniones al momento, el feminismo, ¿sí? Hay muchísimas mujeres y es una idea que todos dicen, es que es minoría, minoría, y cuando comienza a explotar, ves que es un caos increíble y son capaces de conseguir cosas O el increíbles. hombre blanco en México. O Exactamente. sea, no es la mayoría, es la minoría el hombre blanco, pero es Ujú. el que tiene la supremacía. Exactamente. Entonces, algo pasa similar en este contexto. Las personas comienzan a ver una luz, una opción. ¿Sí? Todo el tiempo me han mostrado que solo existe este camino y llega una persona y me muestra un camino diferente que se ve más ameno que el que yo estoy recorriendo, me voy con él. Lo sigo y creo una doctrina y creo un pensamiento en las personas que aparte les digo, esta no es tu vida viene después de que mueras. Entonces, esa persona ya está precapacitada a decir, estoy dispuesto inclusive a dar mi vida terrenal con tal de obtener la recompensa de ese paraíso. ¿Ok? Entonces, llega esta persona, crea toda esta doctrina, esta revolución, hay una crucifixión, tiene sus apóstoles, y entonces comienza a esparcirse la religión por diferentes partes del mundo. Todos los apóstoles dijeron, pues vamos a profesarlo, porque antes pues, no tenían más que el Viejo Testamento, que era judío, y comienzan a profesar de voz a voz. Yo te cuento esto, es como si yo digo contigo, oye, ¿sabes qué? Estoy ganando $10,000 a la semana y le estoy haciendo así, 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 y El la neta esquema está con piramidal, madre. a la verga. Exactamente. Sí, güey, es Sí, sí, básicamente, güey. sí. Le Por estoy haciendo así, excelencia, así, güey, sí. así, y me está funcionando. Entonces, ¿tú qué vas a decir? No tengo ni puta idea de lo que estás hablando, no tengo ninguna prueba, pero te veo feliz y veo que tienes dinero, te sigo ciegamente. No, y que también tiene que ver mucho con el que pareciera un marido golpeador, güey. Cuando Ah, llegas, sí, 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 sí. cuando llegas te muestran el beneficio de estar en esa congregación, llámese Ujú. el nombre que sea, güey. Religión, culto, secta, el que sea, siempre te muestran los beneficios al principio. Es como de, mira, tú tienes esto bonito, se siente bien padre. Y ya cuando de cierta manera ya estás involucrado Tienes una predisposición. y Ujú. comienzan los contratos. Exactamente. Necesitas hacer esto para que tengas esto, necesitas hacer esto otro para que tengas esto, necesitas quitar todo esto para que te pueda yo como iglesia dotar de esto. Y entonces, de cierta manera, esta manipulación que se logró por medio de esta percepción de que vas a tener una vida mejor, empieza a cobrar su precio. Y ahí es cuando yo empiezo a
echar gritos al cielo. ¿Por qué? Porque en la mayoría de mis procesos terapéuticos me he encontrado con reglas claritas que los mantienen en sufrimiento, que vienen de parte de la religión. Tú no puedes hacer esto porque si no eres malo. Una persona buena no le dice que no a su prójimo. Y entonces encontramos a personas extremadamente oprimidas, si se me permite decirlo, o que, por ejemplo, no disfrutan su vida sexual porque está mal. Exactamente. Pero ellos sienten una atracción sexual incluso por una persona del mismo sexo o de la misma identidad y también se ven juiciadas por esa situación y que los puede llevar al sufrimiento. Y del otro lado, donde veo personas complacientes a todo lo que da de, güey, tengo 50 pesos para comer, pero la iglesia me exige 49, voy a darlo porque yo no puedo decir que no. Y entonces pues ahora sí que las necesidades primarias las dejan a un lado por cumplir estos contratos con esta misma religión. Que ojo aquí, el tema de la religión no es tan chiquito como pensamos. No, es un Controla el tema, mundo, controla sociedades, controla partidos políticos, controla controla masas. gobiernos, autoriza guerras. Y ahí es cuando dices, ay, hijo de la verga, ¿cómo? ¿Dónde están tus Espérame. mandamientos? Exactamente. Y déjate de los mandamientos, al fin del día creo que mucho de esa situación funciona para el vulgo, no para la oligarquía o los que están hasta Ujú. arriba. No, y aparte hay algo muy interesante, retomándolo de la historia, muchas de las cosas que están mal para la iglesia actualmente jamás estuvieron mal de la doctrina que inició esta persona. ¿Cómo? Por ejemplo, llega en un punto donde hay crisis en los judíos y comienza a adquirir seguidores. Comienzan a migrar a todas partes del mundo, hay un imperio dominante que es politeísta y que también comienza a entrar en crisis. Y, por ejemplo, no sé si tú sabías, los romanos, cuando tenían hijos bastardos o hijos que no eran deseados, los vendían como esclavos y cuando no podían hacerlo, los arrojaban al agua o los mataban. Ujú. ¿Sí? Y era completamente normal para ellos. Obviamente, si tú lo contextualizas en una familia romana, a lo mejor el hombre pues, es lo que tenía que hacer. Sí, voy a asegurar la supremacía de mi familia, no me sirve, lo tiro, lo vendo. Y la mamá es mío. Sí, comienza a crear es que no está bien por esto. Entonces, llega la religión, bueno, esta nueva religión surgiendo, y dice, es que eso está mal, ok, hay que apropiarnos de eso. Hay gente que no está de acuerdo con eso, vamos a empezar a traer más seguidores. Con nosotros eso está mal y nosotros vamos a hacer que puedas tener a ese hijo, que puedas crearlo y nuestra comunidad te va a brindar apoyo a cambio de que tú brindes apoyo a todos los demás. Entonces, ¿qué comienza a suceder? Muchas personas que se sentían dadas la espalda por sus propias familias comienzan a ir a ese tipo de círculos y comienzan a expandir la palabra de Dios, que siempre va de voz a voz. Ese es un tema muy importante, va de voz a voz. Entonces, si a ti te platican algo bonito, lo más natural es que tú lo platiques más bonito todavía, ¿sí? Entonces comienza a ser algo mágico, algo bueno, algo que todos podemos tener a nuestro alcance y que como comunidad nos puede ayudar a mejorar. Comienza a haber problemas en el Imperio Romano al crecimiento de esto, al grado que el imperio decide, pues vamos a hacerlo la religión oficial de todos. ¿Sí? Y comienzan a destruir a lo que fue el imperio greco-romano, ¿sí? En el cual había religión politeísta y te permitían tener templos de cualquier dios, ir a Los pedir lo que tú paganos. quisieras y comienzan a ser paganos, ¿sí? De ser las religiones dominantes quienes establecían las reglas, ahora llega una un poco más bonita y amigable con la sociedad y la sociedad la acepta. ¿Y qué pasa cuando una masa se mueve? Acaba con una mayoría y las mayorías, hay muchos escritos donde se dice, es que los romanos acusaban de que el catolicismo es una religión para personas pobres e ignorantes. ¿Por qué? Porque se agarran de eso, de ese tipo de personas para comenzar a crecer, pero que comienza a ver, por ejemplo, no sé si sea el término correcto, estoy seguro que no es el término correcto para esos tiempos, tenían otros términos, quiero pensar, un dictador en masa. Sí, ok, no me interesa en lo absoluto esta religión, pero veo que tiene un potencial increíble. ¿Qué pasa con los emperadores romanos? Tiene un potencial increíble. Yo antes era politeísta, pero veo que esto está controlando masas. Bienvenidos sean. Vamos a controlar a todo el imperio de esta manera y vamos a hacer una religión única. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir todo lo que profesan, la parte bonita, la parte que me gusta, la parte que sé que va a funcionar para controlar y escribo el Nuevo Testamento. Porque Justo. muchos de sus mismos discípulos
de apóstoles, que no solamente fueron 2 iniciales, pero posteriormente fueron siendo más, comenzaron a morir, ya no había personas que tuvieran contacto directo con esta persona y que podían profesarlo, pues entonces vamos a tomarlo mejor y los que no los considero apócrifos y destruyo sus libros, destruyo evidencia, oculto esa evidencia y saco únicamente lo que me sirve a mí para poder controlar Y que masas. regresamos al inicio de nuevo, una Exactamente, herramienta de control social, donde la promesa en ese momento era un mejor venir en exactamente. otra vida, donde tenías que comportar de cierta manera aquí, que es cuando empieza a cobrar pues su precio en esta época, porque en ese entonces la esperanza de vida era menor. Ujú. Y ahora, cualquier persona sin estudios, sin preparación, sin poder, si es lo suficientemente fanática, puede llegar al poder. Punto muy importante. ¿Ok? Comienzan a nombrar papas y sacerdotes o pastores, como les quieran llamar, guías de comunidades en un templo. ¿Sí? Tú eres el líder de esta congregación, te vamos a poner a ti porque nos conviene a ti, o te vamos a poner a ti porque te creemos lo suficientemente creyente y que realmente expresas lo que es el catolicismo o cristianismo, y tú vas a dirigir a toda esta congregación. ¿Ok? Comienza el control unitario. ¿Sí? Muchos le responden a uno solo, que sería el papa. Para este momento, algo muy curioso es que la poligamia, digo, la monogamia, no era normal. O sea, No, ahí ya existe el cristianismo y actualmente está estrictamente limitado que tú tienes que ser no monógamo. Digo, tienes que ser monógamo, ¿sí? Dentro de la religión. En esos tiempos la gente era no monógama. Inclusive había incesto y era bien visto, e inclusive había relaciones homosexuales y era aceptado. en la Roma sí. Ajá, exactamente, en el Imperio Romano, donde ya se había adoctrinado a todas las personas bajo el estatuto católico o cristiano. ¿Qué es lo que pasa? Las personas comienzan a tener demasiado poder y comienza a haber un abuso del poder por este tipo de personas que, por demostrar ser lo suficientemente fanáticas sin tener la preparación, sin tener los conocimientos necesarios, comienzan a tener una euforia de poder. ¿Sí? Entonces yo tengo euforia de poder, quiero acostarme con esta mujer, quiero acostarme con este hombre, quiero tener esto y esto y esto. Y es ahí donde comienzan a haber reglas por parte de la iglesia. Veo que mis líderes de pequeñas congregaciones están abusando de esto, pues vamos a limitarlos porque me está dando mala fama. O Porque aquí porque el está... único que puede abusar soy yo. Exactamente, o sea, o está Simón. abusando de su poder y está dándome la mala fama y entonces van a voltear a mí porque yo también abuso de mi poder, entonces mejor controlo a los que están abajo de mí, que también tienen poder, para que controlen a los que no tienen poder. Y empiezo a delimitar, los sacerdotes se están casados con Dios, no pueden estar con... Las relaciones homosexuales no son bien vistas por Dios, entonces, vamos a quitarles. Eso sí viene un poco desde el judaísmo. Y que también Ajá. viene a poner algo muy interesante con el tema del sexo. Al tener esa habilidad o esa, me metí en un charco de lodo. Voy a tratar de salir lo mejor posible. Ok, dale. Es que el sexo como tal sí puede ser una necesidad de especie, pero no es una necesidad individual. Exacto. O sea, es como de, puedes vivir sin sexo, no hay pedo, pero como especie se Es una necesita. necesidad. Ajá. Exactamente. ¿A dónde quiero llegar con esto? El hecho de empezar a prohibir o a hacer mal visto, al generar ese juicio ante a la acción del sexo, comienza a tener como esa repercusión donde el estrés que se generaba de algo que yo estaba sintiendo completamente natural, de cierta manera, que puede Ujú. llegar a ser extinguido por otras contingencias, si es como de verga, güey, entonces yo estoy mal. Y al tener como muy polarizado el tema de bueno o malo, hacía mucho más complicadas las situaciones, que llegó a tener una función en específica para esa parte de la religión, que es te tengo confundido para que no, evitemos una revolución, evitemos otra vez un cambio como lo pautó. Y comienzan a hacer uso del miedo Sí, para controlar. ¿Por qué? Porque exactamente. si no haces caso a lo que nosotros dictaminamos y usan el miedo de las masas, eso me hace súper interesante, porque las masas estaban convencidas de que todo lo que hacían estaba bien, pero de pronto una persona en el poder, que se supone que es al que todos creen más santo, más correcto, más apto para delimitar qué es lo que pueden y no hacer, dice, no se puede tener este tipo de interacciones y si lo haces eres pagano y la causa, y digo, la pena es la muerte. Entonces, el mismo miedo de las personas es como de, no, espérate, me van a matar si sigo haciendo lo que yo estoy pensando, porque yo veo a todos alrededor que le creen. Y aunque yo no le Exactamente. crea de corazón, tengo que hacerlo porque si no, voy a recibir una consecuencia negativa.
Y Que no com necesariamente funciona así. Ujú, Justo lo que te decía en el podcast anterior, que tenía que ver con la teoría de los marcos relacionales, es que nosotros tenemos la capacidad de hacer 18 asociaciones, pero lo que no te dije es de que esas asociaciones a veces son arbitrarias por un tercero al cual nosotros le damos autoridad. okey. Si la persona con la que estamos hablando, tú le das la autoridad, lo que diga para ti va a ser ley. Que es, por ejemplo, en su momento somos el centro del universo y todas las estrellas giran a nuestro alrededor. Una persona que en ese momento se le dotó de cierta autoridad, o por ejemplo, en tu Valga la ejemplo, redundancia. de donde esta persona en el poder, de repente de tener todo el tema sexual de manera diferente, llega y dice, ¿sabes qué? Es al revés volteado. Esa autoridad que le dio la masa como tal, se generó esa regla. ¿Por qué? Porque a pesar de que sí podemos llegar a decir que a algunas personas no fue tan, no mames, ¿cómo? Sino que el 80% sí se lo creyó. ¿Por qué? Porque se le dio la Cediendo la autoridad a autoridad. alguien Entonces más. yo voy a tener esa arbitrariedad dentro de mí, el comportamiento de decir, pues, está bien, entonces no hay sexo. Y cada vez que viene una idea de lujuria o de adulterio, estoy mal. Por mi culpa, por mi culpa, por mi Por mi grande culpa. culpa. Cuando volteando a ver más ideográficamente ese sujeto, a ese organismo, pues resulta que era lo más normal del mundo porque de la nada le cortaron de tajo la situación que ya tenía consolidada. Y todo ese tipo de situaciones, aunado al miedo, pues hace que sea mucho más sencillo manejar a las masas. No, y caes en un punto clave porque, bueno, a mi teoría o a mi pensar, a todo lo que he leído, que obviamente no creo que mi verdad sea verdad para todos, llega a un punto la Iglesia católica, ya en este caso ya es católica, llega a un punto donde comienza a hacer uso de un arma que destruyó a su religión predecesora, que es el miedo. Entonces, ahí comienzan a evolucionar las religiones, que es como quería llegar yo para abordar que hay muchas religiones. Y, por ejemplo, nacen los protestantes. Bueno, se crean los protestantes, que para ese momento son paganos, son perseguidos con pena de muerte, pero después comienzan a ser aceptados un poco más porque ¿qué comienza a suceder con la Iglesia Católica? Ok, comenzamos a poner demasiadas restricciones y el miedo ya no nos está funcionando por completo. Vamos a darle un pequeño desahogo para que las personas se conserven con nosotros. Es como cuando estás en tu trabajo, puta, güey, ya nos metieron una chinga más con trabajo, ya me están cargando lo de 2 personas. ¡Hey! Ay, Traje pizza. exacto, te traje pizza, güey, te voy a aumentar 200 pesos en un bono, güey, que Te no voy a está en tu regresar nómina. en Uber, güey. Exactamente. No Es como de, mames, ay, güey. güey, sí, pues a huevo, ¿no? Nunca habían hecho eso por mí, pues a huevo, me gusta, ya me desahogo un poco de lo que me siento reprimido. Ahora, eso es lo que nos ha traído al catolicismo actual. Nace ya avanzando mucho tiempo, brincando la Inquisición y todo ese tipo de cosas, para no Ajá. entrar en temas muy a detalle, crece una religión protestante, la cual es el cristianismo como tal, y que se basa en todo es amor, otra vez más. Todo es amor, nuestros pastores sí se pueden casar porque sí son devotos de Dios, pero Dios manda que tengamos una mujer. Entonces se agarran de lo mismo que se agarró la misma, otra denominación de la iglesia para prohibir, para permitir. ¿Me explico? Y entonces comienza el cristianismo como lo conocemos actualmente, en el cual hay pastores, hay que tienen a sus esposas, que tienen a sus hijos, siempre, y los católicos lo ven, no, es que tú estás casado con Dios, ¿cómo es posible que puedas tener una esposa, un hijo? Debes tu castidad a Dios, es tu muestra de amor hacia Dios, tu castidad, ¿sí? Que no vas a estar con ninguna mujer y es tu mayor sacrificio. Es que también eso no lo hemos puesto sobre la mesa. Está el miedo, sí, pero también te genera un compromiso. Un compromiso Ajá, donde tú ya le dedicaste tanto tiempo a esto que estás que se creyendo, convierte en una realidad para ti. sí, y que es que, güey, ¿vas a faltar ese compromiso? ¿Neta? O sea, ya tuviste tantos años con eso y lo vas a romper por esto, ¿va a valer la pena? Y es ahí cuando comienza también como una pelea interna, por llamarlo así, como de no estoy tan seguro de que sea lo correcto. Mejor me atengo a lo que ya conozco, que Ajá. también es una de las debilidades del ser humano, el estar donde es, no debilidad, Es como una zona de confort, o es sea, naturaleza, y a abandonar veces ni es el pionerismo. confort, simplemente es porque lo conoces. O sea, para nosotros es mejor lo que conocemos que lo nuevo por conocer. Sí, pues, es una conducta que mantiene al ser humano actualmente, o sea, todas las Exactamente. personas que llegaron a hacer algo importante en su vida fue porque fueron pioneros y no tuvieron miedo de algo.
Porque a pero veces cuando dicen miedo es como de, a ver, güey, pues yo no tengo miedo de que me vaya a ir al infierno, entonces ¿por qué sigo siendo católico? No, güey, pero tienes miedo a romper esos compromisos que tienes tanto tiempo haciendo que vas a tener que cambiar muchas cosas de ti como para empezar a vivir de manera diferente. Una de ellas, por ejemplo, puede ser, y que suena un tanto ilógico, por ejemplo, el núcleo familiar, güey. sí, o sea, vas a tener que cambiar todo tu contexto social para poder vivir. Esto es otra ¡Ay! vez, güey. Nos quedamos en núcleo familiar. Ok. Ok, a ver. Aquí también hay que entender algo muy importante, que es la religión católica también ha hecho que, regresando al tema de las minorías, que el machismo sea pan de cada día. Sí, Porque al fin del día, el reformular la manera en que convives con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, se va a ver choqueada o rota si decides tú ir en contra de ese pensamiento que probablemente tengas toda tu vida hasta el día de hoy es inculcado. Y no solamente inculcado de manera así como de decir, pues lo vi en la tele, lo vi, no, sino tus padres, que incluso mucha de la situación que también mantiene este tema de la religión o de la parte religiosa es que la exposición al juicio de tus seres queridos. ¿Cómo te exacto. vas a ¿De quiénes salir? sí te importa la opinión? Por eso es el marido golpeador, güey, porque te quita tus redes de apoyo, güey. Si decides ir en contra del dogma, te quitó Te de tus quito esto. redes de apoyo, güey. ¿Que lo usan más las sectas o los cultos? Sí. Sí, de hecho, es un tema que quería tocar. ¡Vámonos! Vámonos como Orden Tobogán otra vez. Precisamente, es algo que a mí me hace, en base a todo lo que he leído, pensar que vamos o estamos a punto de entrar en que si algún güey loco logra tener el suficiente impacto, puede crear otra religión, otra totalmente nueva, con nuevas doctrinas y nuevos mandamientos, seguimientos que hay que tener a base de algo, en que estoy fundamentado. ¿Cómo surgió la religión católica? A través de la judía, por una debilidad que tuvo la judía y que le ofreció una salida al pueblo. ¿Cómo nació las religiones protestantes? ¿Sí? Hay dos desviaciones. Una por personas que eran extremadamente, por ejemplo, los puritanos, ¿sí? Que eran extremistas y que ellos todo tenía que ser exactamente como decía la Biblia o no funcionaba. O la otra de las personas que buscaban un poco más de libertad dentro de su mismo dogma que ya tenían. Entonces, ¿qué pasa con el catolicismo? Comienza a utilizar el miedo en la Santa Inquisición, en todos estos momentos, para dominar a la gente y comienzan a crear estas religiones protestantes para dar esa pequeña salida. ¿Qué está pasando actualmente con el catolicismo? Se está volviendo muy liberal, a comparación de las otras doctrinas Ujú. que deciden conservar sus estatutos y que son minorías. Pues el chile liberal no, güey, porque el viernes fue la birria y no había pinche birria, güey, porque es. Pero eso vamos a güeyes que tienen ideas de no va a comer birria, aunque maté a 3 güeyes y asalté a otros 2 y me fui a generar con un cuchillo, San pero no como Judita, carne y güey. pues ya San soy. Judita o Sí, las personas, ay, pues si ya vamos con todo, personas que se encuentran dentro del crimen organizado que en Cuaresma no toman, porque exacto. juraron. Juraron que no iban a tomar. Y es Y es ahí, su devoción oh, hijo y de su no, yo me quiero ir pinche al madre. cielo. No voy a tomar, voy a matar a un cabrón y lo voy a deshacer en ácido, pero yo no voy a tomar. Que ¿Sí? creo que también el tema de ser más liberal tiene que ver con quién está en el poder. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita el papá, El argentino, ¿no? ¿y Sí, cómo sí, se sí. llama? No, pues, Bergoglio. El ujú. Papa Bergoglio, Mala así es su elección de nombre, nombre. así es su Sí, sí, sí. nombre. No te burles, por favor, es de Perdón, la, ok. Lo siento, no pude evitarlo. es Ajá. jesuita, que eso como otro, es que no encuentro manera de decirlo, es ¿Otra otra denominación? célula, Ujú. ajá, dentro del mismo catolicismo, que ellos siempre han sido caracterizados por esa revolucionariedad o esas ideas que van en contra muchas veces de costumbres muy arraigadas de la religión católica, Ujú. que ha traído un revuelo gigantesco dentro del mismo Vaticano, Sí, el hecho de que aceptar matrimonios, bueno, estar a favor, no aceptarlos todavía, pero no estar en contra más bien de los amoríos entre personas del mismo sexo. Y que Sí, al es. fin del día el hecho de que no se abra esa apertura tiene que ver también con muchas cosas políticas. O sea, la Iglesia Católica no puede ponerse a favor del matrimonio igualitario por situaciones políticas, Exactamente. geopolíticas.
situaciones de países donde la religión es todavía más ortodoxa, más arraigada, que no puedo yo ponerme en esas cosas, voy poco a Sí, poco. simplemente, ¿hace cuánto se separó el Estado de la Iglesia? O sea, A es más, ver, ni siquiera está separado. O es sea, que es un la punto. cortina de humo es de ya no estamos iguales, pero evidentemente sigue teniendo influencia. Pero vuelvo a la frase que te dije al inicio, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo tengo la teoría conspiranoica, si quieres verlo de esa manera, de que la iglesia está permitiendo o siendo más permisivos a ciertos temas que son congruentes o que son buenos para las masas para evitar precisamente que busquen un desahogo en otra secta, en otra religión protestante o que intenten inclusivo crear las propias. Es que hay que entender algo para contextualizar lo que tú nos estás queriendo dejar claro, es que la religión es parte del sistema y el sistema lo que no puede eliminar, lo integra. Exactamente. ¿Por qué? Porque es funcional. Aunque tú de cierta manera te sientas con esa libertad tal vez de poder hacer algo en contra del sistema tarde o temprano te va a absorber. Tanto es así, por ejemplo, las banderas LGBT. Sí. Anteriormente eran muy criticadas, ahora las encuentras a En nivel. cualquier lado, o sea, Exactamente, inclusive ves porque calles que están pintados los pases de cebra con LGBT y ya para todos es normal y aceptable porque la mayoría de la sociedad dice, pues vamos a aceptarlo. cuando era un evento disruptivo, de Sí, o cierta manera, sea, y es lo que había buscaban, lugares donde inclusive reventar. los metían a la cárcel. O sea, Estados Unidos todavía me parece que hasta el Pues ochenta y tantos los metían a la cárcel por... Había un delito en específico que ellos tenían, no recuerdo cuál es el término que se usa, de poner, perdón, el miembro reproductor masculino en el ano. Y hay un término, sodomía, sodomía. Simón. Entonces, en Estados Unidos, la excusa que encontraron en los años 80, 70, no sé si estoy mintiendo, divagando, pero hace unos años, podían meter a las personas a la cárcel por sodomía. Y era la manera en que ellos reprimían a los homosexuales. Pues no te Sí, vayas tan lejos, Qatar. vaya. O sea, es Ajá, y como de, acaba de pasar ajá. hace, ¿qué? Menos de un año. Es que es ese tipo de situaciones que de repente el sistema dice no. ¿A qué me refiero con sistema? Las personas que toman decisiones. Ok, dicen no, pero de repente el sistema necesita otra cosa. Y al necesitar otra cosa para seguir manteniendo su misma estructura o funcionalidad, si tú como persona que está dentro de quien toma las decisiones, le estorbas al sistema, ¿qué crees que va a hacer el sistema? Adiós. Porque también cometemos mucho el error de decir, es que el sistema hace. Mal movimiento para estar hablando de religión y hacer esto. Te van a tachar de satánico. Ah, Ah, es otro punto, es otro punto. El satanismo. ¿De dónde nace el pinche satanismo, güey? no, y deja de eso, la idea que se tiene, te aseguro que la mitad de tu audiencia o de cualquier otro del planeta piensa que el satanismo, sacrificios humanos, Que muerte, tiene, venganza. y no lo ¿Has leído la Biblia es. satánica? Güey, Es la religión más inclusiva es una que antología, he es un leído. antónimo Ajá, de la misma religión católica, punto. exacto. El satanismo va en función de hacer enojar a la iglesia, punto. De que tu tía diga, ay, eres satánico. Pues sí, papá, soy satánico. ¿Cómo vergas ves? Y ojalá veas este clip. Perdón, me alteré. O sea, Pero ese tipo de situación de que el miedo, sí, no solamente, y lo importante voy a rescatar eso que habías dicho anteriormente del miedo, es de que no es necesariamente ya lo tienen que hacer ellos, ya está implícito, ya hay reglas interiorizadas de parte de ti, donde si hago esto, va a haber miedo. Si tú ves o piensas en Satán, ya las llevas de perder, porque entonces ya te vas a ir al infierno, porque entonces ya no vas a ser, ¿cómo le dicen? Merecedor de la digno de... gracia del Ajá. Señor. Y es como de, güey, a ver, cálmate, güey, es un pinche libro, güey, que bajé en PDF y tiene las reglas más armoniosas que te puedes imaginar. Una de ellas es, no hagas daño al prójimo. Exactamente. O sea, también dice, no, hay algo que me encanta de eso, que uno de sus mandamientos es, no tomarás nada ajeno a menos que esto sea una carga para la persona a quien se lo estás tomando. Yo cuando leí eso, a mí me hizo un boom, porque yo antes también, durante estos 5 años de luz o oscuridad, como quiera verlos cada persona, cuando estuve en esta doctrina y que inclusive yo llegué a tocar puertas para profesarla, eh, te encierran a algo. Y yo cuando decido investigar, gracias a Jimmy Coleman, un pastor, tiene nombre de actor, pero es un pastor de Estados Unidos que me abrió pues, la mente en todo eso, mucho cariño que le tengo a él, saludos si nos ve, eh, es que me dijo, investiga más, me dice, investiga más
y quita tus dudas y tú sabrás qué camino vas a tomar, el de la luz o el de la oscuridad. Yo no sé en cuál estoy, si es el de la luz o el de la oscuridad, nunca me dijo cuál era el correcto, simplemente me dijo investiga más. Y cuando yo veo esto de algo que siempre me pintaron como malo, negativo, lo peor que puede existir, es decir, entonces, ¿quién es el que está mal? ¿Qué está pasando aquí? ¿O realmente es malo? No digo que el catolicismo sea malo, es bueno. No, O sí, sea, pero como sociedad nos ha servido para mantenernos dentro de ciertos estatutos, porque que obviamente también tiene es una partes falacia que positivas. utilizan algunos católicos. Si no existiera la religión, ¿qué te impedirá matar? Tus valores, papá. Exactamente, o sea, Tus valores, hermano. O sea, tu crianza, güey. no necesitas tenerle miedo a algo para saber que está mal matar. Exactamente, O güey. sea, es el simple hecho de pensar, o sea, si yo mato a ese cabrón, ¿estará bien o mal? Pues piensa si matan a tu esposa, ¿cómo te vas a sentir, güey? ¿Es bueno o malo? Así de fácil. Y ni siquiera nos metamos en esa dicotomía que le encanta a la iglesia, que le encanta la religión, bueno o malo. O sea, hay un contexto que marca una pauta, güey. Donde incluso si hay una situación donde, bueno, ya voy a meter en temas más escabrosos, mejor voy a saltarme esto para no hacer más peligroso el asunto. Sí, no embarremos más Sino, el pie. ajá, el bien o el mal, güey, es una palabra de 4 sílabas que quiere encasillar todo un contexto. Pero Se aparte queda está corta, delimitado güey, por el contexto, así de se queda fácil. corto, güey. ¿Por qué? Porque el contexto va a determinar la conducta de un organismo según el momento en el que se encontraba. ¿Por qué? Porque matar es malo. Ah, pero resulta que si lo haces por la En iglesia nombre de Dios, católico, entonces, es bueno. adiós, Eh, judíos, vamos a quitarles Jerusalén y los vamos a matar. Algo menos macabro que me gusta a mí contextualizar mucho y poner en ejemplo, para no hablar de las miles de muertes que se hicieron en nombre de muchas iglesias, es, por ejemplo, un niño que crece en una sociedad de escasos recursos. Y a mí me tocó verlo mucho. O sea, yo crecí en una colonia popular, una colonia donde yo me atrevo a decir que en toda mi manzana solamente 2 personas tenemos estudios universitarios y los demás es termino la primaria y me voy a trabajar a la obra y a ver de qué sobrevivo. Que su papá roba para vivir. Sí, es un papá que, mira, te compré un Xbox, te compré comida, te tengo esto. Y cuando el hijo se da cuenta es, mi papá roba. Pero oye, pues qué bien vivimos a comparación de todos los que estamos aquí. O sea, sí tiene su riesgo, pero qué bueno, entonces para mí robar es bueno, porque yo crecí con eso. Crecí a mi papá, que es mi mayor figura, o a mi mamá, de autoridad en esta casa, viendo que hacía eso. Entonces, no está mal. ¿Por qué? Porque gracias a eso vivimos. Y entonces, ¿qué va a pasar con ese niño? Va a crecer y va a decir, pues robar no está mal. Y si tengo que matar a alguien en el proceso, pues ni modo. ¿Sí? Justifico los medios con mi fin. Y en cuanto se topa con otra persona, a lo mejor de la misma comunidad, porque obviamente la clase social no delimita los valores que tiene cada persona, y él, sus papás le enseñaron, no importa qué tan mal estés, siempre esfuérzate, siempre trabaja, siempre sea honrado y búscalo de la mejor manera. Y un día se topan, no sé, en la primaria, y uno de los niños le dice, no, el otro día me robé esto, mira, ¿quieres? Y el otro le va a contestar, es que eso está mal. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Es que no debes hacerlo porque mi papá dice que siempre tienes que esforzarte por lo que quieres. ¿Para qué me voy a esforzar si lo puedo tener solo con estirar la mano? Y empieza a haber un choque en cuanto a qué es bueno y qué es malo. Y el niño que roba, para él está súper bien robar. Sí, es algo bueno, él no lo ve, no le ve la maldad porque nunca contextualizó que le está quitando algo a una persona que también lo necesitaba. Y el niño que lo ve como malo, para él es malo porque él nunca está contextualizando que gracias a eso sobrevive. y ¿Me que explico? podemos tener dos conclusiones de esas dos historias de aprendizaje bien disruptivas. Por ejemplo, el niño que crece que no, robar está bien, pum, de la nada entra a fiscalía, güey, mete uno de los mayores traumas de mi vida, güey, se lleva a mi papá de las greñas, a mi jefa le pegaron un pinche culatazo en la sien, güey, la dejaron ahí, güey. Después resulta que mi papá estaba metido en el narcotráfico y como ya se lo llevaron, entró la rapiña y se llevó todo lo que yo tenía y se queda esta persona de chiquita, Sí, 12 15 es un años, choque entre 2 mundos de, entonces, y, ¿qué es lo correcto? y la regla llega a romperse, entonces yo no voy a robar. Y donde tenemos a la otra persona, donde todo el momento estuvo manteniendo su nivel de honradez, pero que estuvo en círculos donde el que no tranza no avanza y se ve envuelto en sufrimiento, donde esa misma regla, buena o mala de los dos, los expuso a situaciones de sufrimiento extremo. Y es cuando entonces vuelvo al inicio. Cambian su contexto de Qué es todo. bueno y qué es malo. Sí, Simplemente es la categorización de un evento completamente, un juicio. De, esto es bueno, esto es malo. Güey, no te sirve de nada si no tienes el contexto completo, las consecuencias. Todo acto lleva una consecuencia, buena o mala. dependiendo de dónde la veas. Depende del organismo.
¿A qué me refiero del organismo? De la persona, pero es una consecuencia, porque cuando escuchas consecuencia siempre piensas, Cosas algo malo. no, en realidad si tú estudias una carrera tienes una Tu consecuencia, consecuencia, no sé, aumentar tu IQ. o Ujú. no, un puto título, punto. Porque mucha gente está ahí, mucha gente está en un lugar donde solamente obtuvo el título de estudiar y está trabajando en una situación que no tiene nada que ver con su carrera. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de estudiar? Un título. Y hay otras personas que no estudiaron y que el no estudiar, la consecuencia es que amasaron un imperio con un emprendimiento y que les fue bien. Y que tenemos diferentes contextos. Entonces, el estudiar no es bueno ni malo, simplemente trae consecuencias. Ajá. Y las consecuencias pueden ser buenas y malas, O, dependiendo de cómo las veas. exactamente, porque igual para esta persona que está trabajando en un puesto que no ejerce su carrera, resulta que le gustó más, pero perdió 4 años de tu... Hashtag un farmacéutico haciendo podcast. Es sumamente subjetivo. El bien o mal no sirve y lo ha utilizado la iglesia para qué? Para dicotomizar las situaciones y sobre todo facilitar el juicio, Disculpa mi ignorancia, ¿qué es dicotomizar? ver blanco o negro. Ok. O sea, o es bueno O es o es malo. malo. Y que todo este tipo de situaciones te lleva de 0 a 100 en un minuto, güey. Porque entonces tú llegas y le dices, güey, acabo de matar a alguien. Uy, eres súper malo. Sí, cabrón, Es pero como acabo de de... salvarte la vida. Exacto. No, sigue siendo malo, güey. Y es como de, O sea, empiezan entonces, estos ¿te choques hubiera de dejado que te realidad, mataran? estos choques de realidad donde tenemos tantos problemas, tantas, digamos de cierta manera, tanto sufrimiento, porque es como de, güey, divórciate de tu esposo golpeador. No, porque me casé por la iglesia. Y te encuentras con ese tipo de reglas tan rígidas dentro de su contexto que, güey, ¿qué haces tú? Bueno, yo como Ajá. persona, como profesional de la salud mental dices, cuando empiezas a chocar con ese tipo de situaciones y la persona empieza a flexibilizar y empieza a notar estos ápices de, güey, pues no tengo que seguirlas a rajatablas, porque también dentro de la misma religión católica existen otras divisiones que me permiten ser más permisiva o más flexible, pues se van a esos lados. Y es Exactamente. cuando es otra vez, regresando a donde partí, la iglesia se está moldeando porque el sistema se lo está exigiendo. Si no acatas a las necesidades del sistema, Pues, te acomódate. desecha el Ajá. sistema. No sé Exacto. si quieres agregar algo más o aquí lo dejamos. No, aquí lo dejamos. Mi conclusión es que Vamos fue en su momento quien llegó como un Che Guevara actual. pues nos estamos viendo la siguiente semana o quincena, no sabemos, seguimos medio tareados. Nos estamos viendo, que tengan un excelente día, noche, Sí. tarde. Adiós. Es agua, no es vodka.